Qué contraste entre el verde, el azul y el paisaje urbano, ¿verdad? Razones justificadas para afirmar que Baracoa es la ciudad paisaje de Cuba, motivo que nos invita hoy a conocerla, Baracoando. Si existe en nuestra ciudad un baracoense que defiende con pasión y argumentos la conservación del paisaje natural y urbano de esta primera villa de Cuba, ese es el arquitecto José Enrique Floirián. Floirián, bienvenido una vez más al programa Baracoando. Sí, muchísimas gracias por invitarme y estar aquí para hablar de Baracoa. Floirián, inicio ahora mismo con esta pregunta. A ver, ¿por qué se afirma? Vamos a hablar de la génesis de esta expresión Baracoa, ciudad paisaje de Cuba. Hay que empezar diciendo que este término de ciudad paisaje de Baracoa, que ha caracterizado todo el desarrollo de Baracoa, en su expresión escrita se encuentra por primera vez en las propias expresiones de Colón, cuando llega a Baracoa y describe que de la lindeza de este lugar y dice que esta es la cosa más bella y más hermosa del mundo. El propio almirante se había dado cuenta de la escala del territorio, de las relaciones que se establecían entre el color del mar, el verde de las montañas, es decir, que ya le estaba dando una expresión psicoperceptiva a este término. Era lugar de arribo, de llegada, de visitas, de personalidades, de marinos de todos los contextos que se acercaban y venían hasta la isla. También la visita en el siglo XVIII del obispo Morel de Santa Cruz, en sus descripciones de la ciudad y en sus descripciones de todo el contexto de la región de Baracoa, él expresa que aunque es agreste, aunque son montañas muy complicadas, pero que la naturaleza es muy pródiga, muy bella y que por supuesto eso le va causando a todas las personas que llegan y él propiamente lo va divulgando en todos los lugares que sigue visitando también. Es decir, ya hay momentos en que uno se va dando cuenta en que ya Baracoa viene tomando ese término de ciudad paisaje que está muy relacionado, el enclave de la ciudad de Baracoa con el paisaje. Sobre todo la visita del alemán Federico Müller, que viene haciendo litografías de toda la isla de Cuba para dejar constancia de la belleza de los paisajes cubanos, y en Baracoa le llama la atención el uso de los baracuesos, de los animales, por ejemplo, de los bueyes, de los caballos, cómo ellos lo utilizan en todo ese paisaje y también desde el mar, todo el perfil montañoso del Yunque con la Bella Durmiente que le decimos actualmente, es decir, todo ese paisaje queda impreso en esas litografías que Müller publica en Europa y que ya desde Europa y de todo Cuba se va conociendo la belleza del paisaje y de la imagen de Baracoa en sentido general. Hay otros momentos como la intervención norteamericana, si las tropas norteamericanas hacen muchísimas fotos del contexto donde se ubica Baracoa, de la ciudad, y también escriben y dejan constancia y publican en el resto, incluso los periodistas que acompañan a los norteamericanos, las tropas norteamericanas, pues publican en los periódicos de Estados Unidos la belleza de este lugar, le llama la atención la belleza, pero fíjate, desde una óptica ya perceptiva, de una óptica del paisaje, de la imagen que proyecta la relación de lo construido y lo natural. Pero también en el siglo XX ha sido para los cantores, para los poetas, para los pintores baracuesos y no baracuesos, la imagen de Baracoa, el paisaje de Baracoa, un mecanismo de expresión de esa relación que establecen los baracuesos con su paisaje y también una manera de verlo y de expresar todo ese lirismo que da esa relación y esa impronta que el paisaje deja, incluso para los que visitan a este lugar. Floirián, a la hora de realizar una evaluación justa de los paisajes de Baracoa, ¿qué elementos debemos considerar? Una cosa importante es la topografía. Hay que ver la topografía, la relación a las montañas, hay que ver otros elementos que son importantes, que es el color de la vegetación, la relación que se establece entre las montañas, el mar, lo construido, la coloración roja de los techos de Baracoa, que hemos dicho otras veces. Hay que tener en cuenta también hasta incluso elementos que son temporales, como por ejemplo a veces las nubes
No es lo mismo una ciudad, un lugar, un paisaje cuando está despejado, que cuando hay nubes conformadas, con una coloración X o una coloración de una manera o de otra. La definición de paisaje va mucho más allá de lo que las personas conocen, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de este término, paisaje urbano histórico, ¿de qué estamos hablando? Háblame de este concepto. Es un término que ha evolucionado a partir de la historia de las investigaciones sobre el paisaje y que la UNESCO en el 2011 adoptó dentro de una convención para poder sugerirle a los estados parte de la UNESCO que utilicen este término, porque lo que hace es resumir el concepto del territorio como paisaje, es decir, concibe el concepto de paisaje urbano histórico, concibe al territorio como patrimonio, y es una síntesis, es decir, conciben que el centro histórico de las ciudades son una síntesis de todos los elementos que tiene que ver con el patrimonio, pero relacionado con lo perceptivo, con la topografía, con el paisaje, con la geografía del lugar, y cómo eso condiciona la existencia de las ciudades y del patrimonio construido en sentido general. Pero no solo el patrimonio construido, sino también el patrimonio intangible. Es decir, cómo, por supuesto, en una ciudad como Baracoa, en un territorio como Baracoa, en que hay un contexto territorial, en que hay mucha madera, generó arquitectura en madera. Cómo después de existir la arquitectura en madera, habían personas que aprendieron escuelas constructivas, que aprendieron a elaborar esa madera y a realizar obras constructivas en madera que son del patrimonio cubano en sentido general. Por lo tanto, este concepto del patrimonio urbano histórico es un concepto de paisaje urbano histórico que es el que define en sentido general esa relación que se establece entre lo construido, lo natural y los vasos comunicantes en lo intangible que los une. Continúo conversando con José Enrique Floirián, máster en conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado, a quien ahora quiero preguntarle de qué manera la arquitectura, también el urbanismo, se incorporan a este concepto de paisaje urbano histórico definido por la UNESCO. Sí, mira, es importante decirte que para Baracoa ese enfoque que ha definido la UNESCO y que recomienda que los especialistas lo utilicemos, es vital utilizarlo para Baracoa. Porque acuérdate que Baracoa, el centro histórico de Baracoa, es la síntesis de diferentes elementos que se han desarrollado en el territorio. Y es por lo tanto, hay que, para poder entender bien, para poder estudiar, para poder valorar ese patrimonio edificado, hay que tener en cuenta muchos criterios y muchos elementos que se desarrollaron en el contexto. Es decir, la propia existencia de elementos constructivos que generaron y se dieron un tipo de arquitectura en la ciudad. La escala de la ciudad también fue generada por el enclave, el lugar en que se desarrolló la ciudad, la propia condicionantes económicas que generaron un tipo de construcción u otro y que la ciudad fuera de una manera y no de otra, también hay que tenerlo en cuenta, y que este concepto recomienda que se tengan en cuenta esos elementos. Por lo tanto, el concepto de paisaje urbano histórico es vital para entender los estudiosos, los investigadores del patrimonio edificado en Baracoa. Es fundamental tenerlo en cuenta porque es la mejor manera de hacer una valoración justa y una valoración que se pueda proponer para que la conservación del centro histórico, incluso esas investigaciones y todo el desarrollo de la gestión del patrimonio en Baracoa, sea la correcta y la indicada para este contexto. Floirián, Baracoa es una ciudad que ha vivido durante más de 5 siglos entre el mar y las montañas. ¿Cómo es posible mantener este equilibrio mágico que es único de nuestra ciudad? Sí, lo más importante es, Milady, en este sentido es tener bien claro la percepción del equilibrio que se ha establecido para dar este paisaje que tenemos. Segundo, hacer los estudios necesarios y todas las instituciones que tienen que incidir en esto para que el paisaje no solo se entienda la ciudad y se transforme la ciudad desde un punto de vista arquitectónico, urbano, sino también tener en cuenta todos los elementos de la gestión del paisaje que circunda a la ciudad y todo lo construido. Esto es vital para poder conservar los paisajes, que Baracoa es paisaje por donde tú la mires, todas las esquinas, todos los lugares donde estás ubicado,
está lo psicoperceptivo, está la percepción del hombre que percibe, y además no solo en el sentido visual, sino también está dentro de la psicología y dentro del ánimo del baracoense. Incluso las personas que visitan asumen también ese paisaje de Baracoa como algo que es necesario mantener y conservar para que Baracoa siga siendo esa ciudad única, esa ciudad mágica y esa ciudad encantadora que es orgullo para la nación cubana. Si de Baracoa como ciudad paisaje de Cuba conversamos hoy, te invito ahora a disfrutar de otros argumentos en la sección de mi ciudad. Los torreones forman parte del sistema defensivo de la ciudad. El torreón del cementerio es el más emblemático. Al amparo de su mirada, se ofrece el último adiós a los difuntos antes de entrar en el camposanto. El fortín de Caguasey, identificado por el nombre de la finca que comprendía los terrenos de la hoy conocida Calle Libertad, es el único de estructura cuadrada, en muy buen estado de conservación. El fortín de Joa, también muy conservado, es quien da la bienvenida a los vecinos y visitantes del mencionado barrio. Los de Majana, Jaitecico y el de Sabas Marín fueron también bastiones defensivos de la villa, además de ser puntos de control de entrada y de salida. En la actualidad, estos últimos están completamente desaparecidos. Los fortines o torreones son parte incuestionable de la historia de mi ciudad. Concluye así nuestro recorrido por el paisaje de la ciudad primada de Cuba y agradecemos esta valiosa información al arquitecto José Enrique Floirián. Floirián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre, por invitarme a hablar de Baracoa. Ustedes y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima cita para seguir baracoando.